al Señor. Bueno, vamos a iniciar la segunda sección de este día. Y hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor Jesús. Congregación, que dejamos, que de pronto le dijimos a un hermano, por favor, encárguese, lo haga bien, lo haga con gozo, lo haga con la alegría, con interés, con responsabilidad, porque seguramente nuestros niños nos están esperando, pero van a ver que no fue y ellos no comprenderán, pero estamos aquí para decirles, te traigo nuevas noticias. Vamos pues a levantar nuestras manos. Soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Aunque no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús. Soy de Jesús, soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado, soy soldado del Señor. Aunque esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado. Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, soy soldado del ejército del Señor. Con esta espada yo voy a luchar, yo soy un soldado más, aunque pequeñito voy a libertar de pecado y miseria mi patria. Soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado del ejército del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Y la batalla ya está ganada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, tengan la amabilidad de la ciudad aquí de Medellín, en donde el tema que se oscila aquí es: identifiquemos nuestro perfil como líderes de maestros. Así que, ¿cómo es nuestra sociorrelación con nuestros compañeros maestros que Dios ha puesto a nuestro cargo para marcar para ellos directrices del trabajo? ¿De qué forma estamos estimulándolos, animándolos y llevándolos para cumplir los objetivos que Dios nos ha inspirado? De eso trata este drama, y voy a invitar a quien ha estado coordinándolo para que entonces dé la pauta y los hermanos puedan continuar. Aleluya. Bueno, gracias al Señor, se llegó la hora de la escuela bíblica vacacional. Yo no sé, yo estoy muy preocupado porque es que yo no sé qué vamos a hacer. Tanto problema ahorita, si para principio de año no encontramos casi el pastor, el predicador y los músicos que estaban dispuestos con tiempo, ¿cómo será ahorita? Ahorita en fin de año donde todos ya están ocupados. No, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, gracias a Dios en ese primer evento la gloria del Señor se manifestó. Tan lindo mi Señor, cuando todos iban dando así, y yo hasta el último momento tenía problemas porque pensé que las cosas no se nos iban a dar. Pero el Señor es muy lindo, muy grande, y Él se va manifestando, iba dando todas las cosas así, facilito, se iba dando todo muy bien, muy fácil, porque si no es con la gracia del Señor, yo creo que como estos hermanos de la directiva, ellos como tan descuidados a veces. Dios lo bendiga, hermano, bien pueda siempre, hermano, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios, hermano, bien pueda, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo están pues? Bueno, gracias al Señor por eso. Hermano, estaba yo aquí pensando
que cómo íbamos a hacer, hermano, para ese nuevo evento que se nos viene encima, el evento de la escuela bíblica vacacional. Hermano, yo estoy muy preocupado por esto, hermano, porque es que hay tantas cosas. Ahora el invierno, vea el invierno como está. ¿Cómo vamos a hacer, hermano, si de pronto ese día que vamos a hacer el evento llueve de pronto y nos llueve bastante? ¿Cómo vamos a salir de esto, hermano? Ahora, sí, hermano, el transporte. ¿Cómo vamos a hacer con el transporte? No, hermano, pues es que ese bus de pronto se nos van a por ahí en el camino, hermano, y no creo, hermano, que se pueda. Ahora, hermano, sí, muy bien, hermano, el refrigerio, sí, eso está bien, hermano, pero bueno, ¿de dónde vamos a conseguir el refrigerio? Dinero no hay. Aquí el fondo, hermano, ya no tiene dinero, o sea que yo no sé dónde vamos a conseguir dinero para hacer ese refrigerio. Yo creo que va a tocar decir a los papás, pues que le echen hambrocito a los niños y a los adolescentes, a ver sí, porque es que si no, ¿cómo más, hermanos? Y la música, hermano, es que es tan difícil conseguir con los músicos, hermano, en este tiempo. Hermano, yo creo que va a tocar decirle a algunos hermanos que se improvisen alguna cosa ahí, hermano, yo no veo cómo vamos a hacer esto. Ahora que, hermano, no, es que todas las cosas están muy difíciles, hermano, para que se nos dé. Sin la gracia del Señor, hermano, no vamos a poder hacer nada. Así que, hermano, que vamos a orar, de pronto así el Señor nos ayuda, porque como le digo, hermano, vea, en el evento pasado se me recargaron todas las cargas a mí, porque el hermano que no podía y que porque tenía que hacer otra exposición, la hermana que no podía hacer la cartelera, que porque estaba muy ocupada, que tenía clases en el instituto y que no tenía cómo. Ahora, porque es que vamos a tener que animar a los niños y tenemos que hacerles carteleras bonitas, pero es que no hay quien las haga. ¿Quién los va a hacer? Ahora, si de pronto le decimos a algún hermano y le sale bien mal hecha, no va a salir quien vaya a salir criticando. Hermano, yo las cosas las veo muy difíciles, hermano. Yo no sé cómo vamos a hacer, con esto, hermano, pero de alguna manera vamos a tener que salir de esto, hermano. Bueno, que el Señor nos ayude entonces. Ay, hermanos, les cuento. Ya llevamos varias reuniones de maestros organizando la escuela bíblica vacacional y siempre venimos los mismos. No. Cosita con estos hermanos. Pero bueno, ellos le darán cuentas a Dios, a mí. Hombre, yo hago lo que puedo con mis fuerzas. Normal. Bueno, hermanos, les voy a decir algo que me preocupa. Ay, hermanos, no es que sea nada del otro mundo, pero es que no hay plata para la escuela bíblica vacacional. Y usted sabe que uno sin plata no hace nada. Sí, hermano Juan, yo entiendo. Ay, ¿sabe qué, hermano Juan? Estaba pensando una cosita. Como no hay plata, no hay confianza, ni tampoco hay, hermano, de grupos de alabanza. Hagamos una cosita, vea, sencillita, vea. Cerramos la calle. Dimos a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños que traigan patines, balones y bicicletas. Y por la tarde hacemos un devocional con unas cancioncitas bien lindas. Sí, hagamos lo que podamos. Sí, hermana Clara, yo sé que es escuela bíblica vacacional y no me puedo salir del tema. Y hay que obedecerle al pastor, ¿cierto? Ay, pues, ¿qué hacemos? No. Espere, verá. Entre todos podemos hacer, vea, los 8 que vemos acá, entre todos damos un poquito de plata. Y el refrigerio le damos cualquier cosita. Así sea galletitas con Royal, sí, fresco Royal. Sí. El transporte, mi hija, que el papá es de él y que vengan los que puedan. El conferencista, como no tenemos conferencista, hagamos una cosa. Vea, aquí hay muy buenos maestros. Entonces, entre que vemos, predicamos. La idea es que llegarle a los niños, a los adolescentes. Entonces, aquí estamos. Y la alabanza, pues yo no es que cante muy bien, pero le hago. Pues, si no hay más, ¿qué va a hacer? Estoy feliz. Ay, el pastor ya nos dio la fecha de la escuela bíblica vacacional. Ay, Dios bendito. Ay, voy a detenerme, vamos a enviarle el calendario. Ay, no, por fin Dios nos responde. Ay, maestros, Dios les bendiga.
Los veo muy bien. Ay, cómo está de bonito Juan. Claro, como siempre. Y cómo está. Quiero contarles que el pastor nos reunió. Sea Dios bendito porque el pastor está con nosotros, nos va a ayudar. Tenemos la fecha de la escuela bíblica vacacional. Y saben, el tema es: somos soldados del Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Nos vamos a unir. Pero vamos a unir criterios. Les traje propuestas, pero para eso somos un equipo de trabajo. Listo, vamos a compartir. Tenemos que transporte. ¿Cómo tenemos? Ay, muy bien, hermano Juan. Tienes una idea muy importante. El transporte. Aquí tenemos muchos hermanos que tienen carrito. Bueno, los vamos a citar a reunión y luego los invitamos a chocolate. Listo. Bueno, listo el transporte, nos van a acompañar, nos van a traer los niños de diferentes lugares. Un hermano dice que nos regala 20,000 pesos. Bueno, todo sea bien recibido por nuestros niños. Hermana Juana, ¿usted qué opina? ¿Tiene otro puntico? Ah, hermana, gracias hermana por compartir con nosotros el refrigerio. El refrigerio en la escuela bíblica vacacional, un refrigerio bien bueno porque es un evento especial. Vamos a ver qué opina la hermana. Ah, está muy bien, vamos a repartir maloticas, vamos a pedir azúcar, vamos a pedir y vamos a conseguir palitos de queso, pero de los buenos, y después les damos sorpresita a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a reunir las damas dorcas. Este trabajo es todos y para todos. Bueno, listo el refrigerio, muchachos. Ahora vamos a trabajar. Sigue otro puntico importante, la publicidad. Bueno, vamos a repartir circulares. ¿Quién hace la cartelera más especial anunciando el evento? Ustedes tres quedan nombrados. Ánimo que la escuela bíblica vacacional es de nosotros. Dios nos va a bendecir grandemente. ¡Ay, nos falta un puntico! La alabanza. La alabanza, vamos a invitar a los niños del coro, vamos a tener en cuenta el de los jóvenes, también la directiva de los jóvenes con nosotros. Hermanos, y lo más importante, vamos a formar un grupo de oración, porque la bendición de Dios está con nosotros. Mucha oración, mucho poder. Cada día sentimos más este amor en nuestros corazones por los niños. Bueno, y una oración por el pastor para que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Del maestro, vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a rogar de Dios abundante bendición. ¡Qué alegría! Servir al Señor, hermano maestro, es una bendición y luego vendrán cosas especiales para nosotros. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Mire, pastor, aquí le traigo, ya tenemos todo listo, ya vamos a hacer la escuela vacacional. ¿Cómo que por qué no le dije nada? No, porque se mantiene muy ocupado, pastor. Yo ya organicé todo, ya tenemos listo todo, hermano, aquí está. Que no se puede, que es muy difícil porque no le avisé. Ah, no, hermano, ahí sí aclaremos un poquitico las cosas. Usted me nombró a mí, ¿cierto? Entonces me nombró para trabajar por estos niños y adolescentes. Y entonces dígame a ver, porque si no, yo le entrego aquí el cargo de una vez. Sí, así si no. Bueno, hermano, listo. Entonces yo ya voy a reunir a mi gente, ya los tengo todos listos. Dios le bendiga, pastor. Bueno, mis hermanos maestros, aquí está la escuela vacacional, ya se vino encima. Vamos a tener todo organizado. Ya les di el tema, ya ustedes saben lo que tenemos organizado. Ya les tengo todo listo. Usted ya sabe que a usted le gusta la música, le toca las alabanzas. Que el hermano allí no sabe cantar. Ah, no, hermana, pero yo le dije a él y él lo va a hacer. Y usted, hermana, le toca la recepción. Que le toca trabajar ese día, no sé cómo lo va a hacer, pero le toca estar aquí a las 12 en punto. Y si no está, yo veré, porque es que nos nombraron fue para trabajar a todos. Eso sí, el que no quiere trabajar, aquí le recibo el cargo y voy y se lo presento al pastor para que no lo nombren el otro año. Eso sí, mejor dicho, porque todo es organizado, que no hay plata. Acuérdense que no hay nada de plata, por eso todos vamos a tener que dar un voto de 30,000 pesos para la escuela vacacional. Todos inmediatamente. No tienen plata, lo vamos a hacer. Yo no sé cómo, pero tenemos que trabajar porque las cosas son así. Yo les digo y lo tienen que hacer. Listo, Dios les bendiga. Ay, como quedó todo bonito, ¿cierto, muchachos?
Ave María. ¡Qué cosita! Pero ¿saben qué? Empecemos a bajar todo. Y ve, Clarita, ponelo por ahí, que es que no hay tiempo. Y yo estoy como, ay, no me están esperando. Ve, hagamos una cosa. Organicemos como podamos, pues, ¿qué se va a hacer? Organicemos como podamos, porque es que yo ya me tengo que ir. Dios bendiga a mis hermanitos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, a lo último siempre nos salió el programa. Si no fuera pues por la mano del Señor que pone ahí para que nos salga todo bien, nada sale bien. Porque vea el hermano Lentardo, ese hermano pues todo lo hace despaciecito, y entonces si no es por el que el Señor se manifiesta, no podemos hacer nada. Ahora no haya pues que ningún adolescente y algún niño nos vaya a salir diciendo y criticando que eso salió muy mal, que no nos dieron refrigerio, que nos llovió, que es que el bus se varó en la carretera. No, es que yo creo que para el próximo año, yo le decía al hermano, al pastor, que es que no me meta en ninguna directiva. Es que a uno se le recarga todo el trabajo. De pronto a mí, para la semana entrante, para el año entrante, de pronto me ponen otros hermanos que tampoco trabajen y me toca hacer todo el trabajo a mí. Y yo pues con esto no voy a hacerlo. Es que este evento último, donde no sea, porque ya lo teníamos pues en el plan de trabajo desde el principio de año, yo no lo hago pues, yo no me atrevo a hacerlo. Es que uno conociendo a los hermanos, si desde el principio vimos que todo el trabajo se recargaba, que yo veía que ellos como que no iban a dar pues el resultado. Bueno, el hermano los había escogido para la directiva, y yo pienso pues que a la final bien o mal salimos, pero yo pienso que de pronto fue más tirado por el lado maluco. Sí, no va a faltar quien venga a criticar. Ahora que de pronto nos vaya a llamar el hermano pastor a criticarnos, a corregir los errores, a decirnos que esto no salió bien, a decir que esto otro tampoco salió bien. Entonces yo para la próxima mejor, yo no me voy a meter con estas cosas, porque la verdad es que siempre es uno el que sale recargando todo el trabajo. Y todas estas cosas, uno siempre pensando que van a haber problemas, que las cosas no van a salir bien. Entonces yo pienso que mejor para el año entrante yo no me voy a meter con estas cosas. Bueno, que el Señor nos bendiga. Hermanos, y ese saloncito así, hermano, no lo vayan a dejar así. Yo sé que ustedes tampoco lo arreglan, pero bueno, entonces dejémoslo así todos. Amiguitos, Dios les bendiga, muchachos, Dios les bendiga. Voy para arriba. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¡Ay! Los veo cansaditos, pero los veo todos felices. ¡Ay, como vimos a Juan! ¡Qué bendición tan grande! Juan estuvo en el altar. ¡Ay, tan grande que es el Señor que bendijo a nuestros muchachos! ¡Ay, como viste el pequeñito! ¿Viste a María como estuvo Benita en el altar? ¡No, qué bendición tan grande! Los niños haciendo el trabajo manual. ¡Ay, tan bella la hermana presidenta de las Dorcas como ayudó a repartir el refrigerio! Y usted Mario, Dios me lo bendiga porque me coordinó muy bien el transporte. ¡Ay, tan bello el presidente de los jóvenes también estuvo con nosotros! No, hermanos, realmente este cuerpo se cansa mucho, pero en el corazón sentimos gozo. ¡Ay, la hermana está de afán! Tranquila, hermanita, pero no venga, hagamos la oración. Así como pedimos de Dios bendición, venga, vamos a darle gracias a Dios. Y los que se tengan que ir rapidito, se van a ir, pero otros que podamos, vamos a organizar. No me quiten la cartelerita, por favor, hermana, para que toda la semana esté ahí puestica y tengamos todos presentes. Somos soldados del buen Jesús. Tampoco el trabajito manual, lo vamos a dejar allá bien organizadito. Esté tranquilo que el pastor nos dio permiso. Los niños son una bendición en la iglesia. Y esta escuela bíblica vacacional estamos convencidos. ¿Y saben por qué Dios nos bendijo, hermanos? Porque estuvimos unidos, porque estuvimos en la oración. Después vamos a tenerle una atención a ustedes, los maestros, pero por ahora nos vamos a colocar en pie, se van a tomar un fresquito cada uno y vamos a darle gracias a Dios con todo el alma, porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Y quiero decirles algo muy especial, maestros. El trabajo en el Señor no es en vano. Démosle gracias al Señor, tomados de las manos. A ver, tomados de las manitos, hermano maestro. Únete a tu compañero. Vamos a darle gracias al Señor y nos despedimos en victoria. Y quiero decirles, los quiero mucho. Pero definitivamente si no sirven es para nada, mejor dicho. Yo no les dije que hicieran todo. No les expliqué que a usted le tocaba la música, que a usted le tocaba la enseñanza y usted la recepción. Pero es que si no, las cosas no sirven para nada. Así no podemos. Miren lo que es como salió esta escuela vacacional.
Y ahora yo quiero decir al pastor, tras de que harto problema le puso. No. Eso sí, así sí no podemos. Yo no sé el otro año qué van a hacer ustedes, pero definitivamente yo los aconsejé. Que conste que con amor les expliqué cómo era, que conste que yo les dije bien y les enseñé para que lo hiciéramos bien, pero como no hacen caso, definitivamente cada uno hace lo que quiere, no hacen lo que uno dice. Claro, por eso es que estamos como estamos, pero vamos a ver el otro año cómo van a ser las cosas, definitivamente. Ser líder es un privilegio dado por Dios. Ser líder es aquel que se entrega a sus maestros y sabe que es un trabajo en equipo. Ser líder es permanecer en todo tiempo firmes y constantes. Identifiquemos nuestro liderazgo, nuestro perfil como líder de maestros. Yo quiero dirigirme a usted, amado maestro, y quiero felicitarle en el nombre de Jesús, porque de algo estoy convencida en esta tarde. La bendición de Dios está con escuela dominical en todo lugar. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos líderes en potencia. Ahora viene un interrogante gigante para cada uno de nosotros, y es sensibilizarnos frente al trabajo con nuestros niños. Yo quisiera en el nombre de Jesús invitar a todos los hermanos aquí conmigo para que se coloquen. Y usted va a pensar en cuál de estos tipos de maestros, de líderes, tú te ubicas en esta tarde. En aquel líder pesimista, en aquel líder conformista, en aquel líder inaccesible o autoritario, o en aquel líder optimista, en aquel líder ideal que quiere entregar todo de sí para que sus muchachos, para que sus niños se conviertan en una bendición grande en nuestras congregaciones. Estoy convencida en el nombre de Jesús de que si hay buenos líderes, obviamente habrá buenos maestros, habrá buenos niños, y la iglesia del Dios viviente crecerá en abundancia. Yo quisiera invitar a un maestro en esta tarde, en el nombre de Jesús, que quiera venir aquí al altar y retomar fuerzas, que quiera venir a decirle al Señor: hasta hoy te he fallado, todos tenemos fallas, pero de algo estoy segura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Hay un potencial extraordinario en nuestros niños. Tú y yo somos equipo fuerte en la iglesia del Dios viviente. Tú y yo estamos llamados a servirle. Hermanos, los niños merecen lo mejor de nosotros. ¡Oh, sea bendito el nombre de Jesús! ¿Cuántas ocasiones has dicho: deseo renunciar? ¿En cuántos momentos has pensado así? Yo hago lo que puedo. ¿En cuántos instantes has estado a punto de renunciar y desmayar? ¿O te has enojado cuando algo no ha salido como lo planeaste? Pero los que son hijos de Dios, coordinó a nivel nacional después de los años 70. ¿De qué nos sirve conocer esa historia que estoy mencionando? Conocer la historia de la escuela dominical nos da elementos de juicio, escuche esto, nos da elementos de juicio para concluir en cuál de los aspectos mencionados se ha logrado avanzar, en qué nos hemos estancado o en qué hemos más bien retrocedido. La historia de la escuela dominical también nos inspira a imitar y a promover liderazgos infantiles productivos. Y también a interesarnos por conocer la experiencia de otros movimientos cristianos, de otras misiones en esa área, que a veces pensamos que todo lo que se ha hecho en la escuela dominical lo hemos hecho nosotros, y realmente no. Nosotros hemos recibido una herencia, como vamos a mirar más adelante, de movimientos que han hecho un trabajo de escuela dominical por tradición de años.
Conocer la historia de la iglesia en cuanto a el departamento, o mejor, el trabajo de escuela dominical, nos anima para que nosotros formemos también a los maestros en la actualidad, porque al conocer la historia se da uno cuenta que sí, definitivamente el trabajo de los maestros bien formados produce resultados a largo plazo. Conocer esta historia nos ayuda también a crear ambientes propicios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra iglesia local. Nos ayuda a identificar, esto es muy importante, a identificar, permanecer y fundamentar la enseñanza en los principios espirituales de la palabra de Dios. Y también nos inspira o nos impulsa para que no escatimemos esfuerzos de creatividad y utilización de ayudas didácticas a la hora de desarrollar el trabajo. Y algo muy importante, cuando conocemos la historia de la iglesia en cuanto a la escuela dominical, hay algo que nos anima mucho a colaborar y a, como lo dijéramos, a apoyar el trabajo del Departamento Nacional de Escuela Dominical. Esto lo digo porque a estas alturas todavía hay quienes no utilizan los materiales didácticos que la iglesia ha producido. Vamos a conceptuar un poco para entendernos mejor. Cuando se habla de pedagogía en términos muy sencillos, yo sé que aquí hay gente especialista en eso y hasta me da miedo emitir un concepto, pero voy a atreverme a hacerlo. En su terminología más sencilla, la pedagogía es la ciencia y el arte de educar bien. Es instruir al hombre por medio de principios y de normas adecuadas. Los que saben de eso me perdonen. Los principios, cuando hablamos de que es instruir con base, con fundamento en principios, entonces, ¿qué son los principios? Los principios son las convicciones del hombre. Los principios son los fundamentos inconmovibles sobre los cuales edificamos la vida nuestra. Los principios son los parámetros de conducta que rigen el desarrollo y las relaciones de la existencia humana de forma integral. Además son leyes divinas, universales y permanentes. Los principios no cambian por las culturas ni por el tiempo, ellos siempre son los mismos. Ahora, cuando hablamos de, pues el título es un poco rimbombante, ¿no? Así como de principios espirituales, pedagógicos, bueno. Y Balbino me asustó cuando me mandó eso, yo dije, ¿qué será eso? Bueno, es sencillamente remitirnos a los fundamentos de la vida cristiana en lo tocante al ser. Escúcheme esto. Hablar de esos principios es referirnos a la vida cristiana en lo tocante al ser y no tanto al hacer del maestro, no tanto al hacer del líder, sino a lo que es en su calidad de cristiano. De ahí entonces que pensar en esos principios y mirar cómo se aplicaron en la historia de la iglesia por aquellas personas que lideraron el trabajo espiritual entre los niños, sobre principios sobre los que ellos se inspiraron y produjeron un ambiente propicio para que hoy estemos, como leíamos en el texto al comienzo, cosechando resultados que se sembraron hace muchos años atrás. Ahora, ¿qué principios espirituales y pedagógicos se han utilizado en el trabajo de escuela dominical? ¿Se han aplicado al trabajo de escuela dominical por las generaciones pasadas de líderes y maestros? Esa respuesta la encontramos en la historia de la escuela dominical. Voy a hacer una breve reseña. Ustedes procuren no dormirse, por favor. Les agradezco. Voy a hablarles de cómo comenzó la escuela dominical en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali. Los hermanos de Bogotá me van a perdonar porque no me han llegado los materiales que estoy estudiando de los hermanos Thompson sobre el comienzo del trabajo de ellos en Bogotá por el año 56. Entonces yo tengo alguna idea sobre cómo se inició el trabajo, pero no nos atrevemos a decir nada sin tener documentos a la mano.
Ya ustedes saben, y lo han oído una y otra vez, que el hermano Larsen llegó aquí en el año de 1937. Sí habían oído eso todo, ¿cierto? Él llegó inicialmente a Bucaramanga y lo esperaba un misionero de nombre Carlos Bertol, un misionero pentecostal que había sido enviado por la Iglesia del Nombre del Canadá, pero el hermano Carlos Bertol era trinitario. Él comenzó un trabajo más o menos durante unos 5 años en Málaga, Santander, bautizó a un grupo de personas. De ese grupo de personas no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando llegó el hermano Larsen, entonces él pues se dio cuenta que bautizaban en la Trinidad. Hubo algunas diferencias por razones doctrinales, casi que algunas discusiones entre ellos. El hermano Larsen les dijo que ellos no podían seguir encargados de esa obra porque estaban predicando una falsa doctrina. Bueno, en medio de todo eso, los Bertol se inquietaron, comenzaron a estudiar y encontraron que definitivamente el bautismo que habían practicado los apóstoles era en el nombre de Jesús. Los Bertol, que habían ido a vivir a Bucaramanga, habían dejado en una finca que se llama La Loma del Salado, cerca del municipio de Enciso, en Santander del Sur, y ahí estas muchachas se habían quedado para formar una escuela. Maruja Correa y Eleonor Bertol estaban enseñando a leer y a escribir a un grupo de niños. Yo quiero que ustedes noten esto. Las misiones de los movimientos trinitarios, es decir, no digamos movimientos trinitarios, sino la gran mayoría de misiones, siempre han comenzado haciendo un trabajo secular entre los niños. Yo he llegado a una conclusión en estos años de trabajo en lo de historia, y es que como ellos comenzaron a trabajar secularmente entre los niños, nosotros comenzamos a trabajar espiritualmente, y mientras ellos fundaban colegios o escuelas, nosotros fundábamos iglesias. Eso ha ayudado mucho al crecimiento de la iglesia. Entonces, ellas haciendo su trabajo ahí, y ya los peones que iban en la noche a recibir la clase dijeron: nosotros no queremos que nos hable más de cómo se lee y se escribe, sino háblenos de la Biblia. Entonces comenzó a hablarles de Dios, y una noche cualquiera llegó una multitud como de más de 200 personas de todas esas veredas. Traían imágenes, cuadros, una cantidad de ídolos y cosas, y las amontonaron ahí en el patio de la escuela y le prendieron fuego a eso. Y dijeron: nosotros queremos que nos bauticen. Las muchachas mandaron una carta a Bucaramanga al hermano Bertol. Él leyó la carta, decía: necesitamos misioneros que vengan a bautizar a esta gente porque están arrepentidos. Y ya Larsen estaba ahí en casa de Bertol, y él preocupado: ¿cómo los vamos a bautizar ahora? Si nosotros bautizamos en la Trinidad y Larsen bautiza en el nombre. Y bueno, llegaron al Salado después de unos días. Entonces encontraron que el bautismo era en el nombre de Jesús, y Clara, la esposa de Carlos, le dijo: mire, hemos bautizado 5 años en los títulos y ninguno ha recibido el Espíritu Santo. Pues vamos a bautizar como dice Larsen y como encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús. Y si el Señor derrama el Espíritu Santo, si cae fuego del cielo, pues seguimos bautizando en el nombre de Jesús. Las primeras personas, los primeros que bautizaron fue ellos. Clara bautizó a su esposo, él la bautizó a ella, luego bautizaron a Eleonor, y luego comenzaron a bautizar 52 personas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eran los primeros bautizados en el nombre de Jesús aquí en Colombia. El hermano Larsen estaba ahí observando como testigo. Luego, en la tarde, cuando estaban en un culto donde había un servicio de Santa Cena, la hermana Clara despidió a la gente: ya terminamos, ya pueden irse a sus casas, y nadie se iba. Y Eleonor Bertol dice en su entrevista: cuando escuchamos fue como un clamor que salió de entre la gente, que decía: Señor, bautízanos con tu Espíritu, dijo, y cayó el Espíritu Santo y los bautizó a ellos. Ahí comenzó la predicación del mensaje del nombre, y los primeros bautizados en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo aquí en Colombia. Las cosas no se arreglaron entre los Larsen y los Bertol. Además, Bertol era el pionero. Hay un concepto que uno tiene que conocer del trabajo en esa época, y el concepto del pionero. El pionero era el misionero que llegaba a un lugar y nadie tenía autoridad de entrar en su territorio, y si alguien entraba debía quedar bajo su tutela administrativa y hacer lo que él le dijera. El pionero era una persona que se exigía mucho a sí mismo.
Él era muy tolerante con los demás, aunque nunca paternalista, pero asimismo se exigía mucho. Voluntariamente, aunque no fuera necesario, para nosotros no es necesario hoy, para ellos lo era en su momento, se sometían a una cantidad de necesidades tremendas. Por ejemplo, el hermano Larsen, que se consideraba un pionero, él nunca quiso comprar una nevera. Le mandaron 7 veces los jóvenes de Canadá la ofrenda, y luego de la UPC le mandaban ofrenda para comprar una neverita, porque en Barranquilla con el clima se les dañaban las cositas que compraban por ahí en el mercado. Y entonces mandémosle una platica, y él se arrodillaba a orar y decía: Señor, yo no puedo gastarme esto en una nevera, no creo que sea honesto cuando hay tantas necesidades en la obra. Y le daba la plata a los obreros, se la repartía entre ellos que estaban comenzando a hacer el trabajo. Eran la mentalidad del pionero. Ahora, el pionero, cuando iba al país, él no pensaba nunca más en volver a su patria, él pensaba en venir a morir al país. Regresaban cada 5 años para recoger un poco de compromisos económicos que se hacían con ellos. Iban y visitaban, no es como aquí, que nosotros tenemos un fondo nacional, mandamos los misioneros y la iglesia en general lo sustenta. El misionero debía ir iglesia por iglesia levantando su sustento, y cuando él sumaba y veía que lo que le habían comprometido a dar le alcanzaba, se venía al país. Más o menos es la forma como ellos llegaron aquí a Colombia a trabajar. Larsen venía con la mentalidad del pionero, la misma que tenía Carlos Berthold, entonces era obvio que no iban a trabajar juntos. El hermano Larsen fue a Bucaramanga. Berthold pues vio un grupo de tantos bautizados con el Espíritu Santo. A los pocos meses ya se reunían casi 500 personas en esa escuela. Había milagros de sanidades, había repartimientos del Espíritu Santo de una manera impresionante. Bueno, era algo, todos los que vivieron en ese momento dicen que era un verdadero Pentecostés. Él dijo: yo me quedo aquí en El Salado y usted váyase para Bucaramanga. Entonces Larsen vino a trabajar, o fue a trabajar a Bucaramanga con su esposa, la hermana Abigail Gertrude. Ella ellos tenían un niño que tenía 1 añito y medio cuando llegaron aquí a Colombia, Kip. Ella salía por ahí a buscar los sábados en la tarde niños, a ver si lograba reunir algunos, y sí, a veces le dejaban ir 2 niños, y entonces ella hacía una clase con su niño y con los otros 2, y les enseñaba coros, y bueno, eso fue los primeros años. Luego la hermana quedó en su estado de embarazo, por ahí por marzo, ya llegando al final del embarazo, enfermó de eclampsia. Él intentó llevarla al médico, pero en ese tiempo para entrar a una clínica o a un hospital había que colocarse una camándula aquí en el cuello, no sé cómo llaman por aquí, un escapulario, y si no se lo colocaban no podía entrar, entonces él dijo: no, pues, ¿qué vamos a hacer? Ella dijo: no, yo no me coloco eso, y no pudo ingresar ahí. Llamaron al Salado, enviaron una comunicación, una carta al Salado, cuando eso no se podía llamar como ahora. Ellos dicen que hacer una llamada en ese tiempo era como llamar a la luna. Mandaron una carta, o él mandó una carta al Salado para comentarle a Leonor Berthold que su esposa estaba muy mal. Ella dijo: aquí hay una enfermera misionera y se la voy a mandar para que le atienda el parto. Hubo un derrumbe en la carretera entre Pamplona y Málaga, y entonces la enfermera llegó el día que estaban sepultando a la hermana Abigail. Ella murió cuando estaba dando a luz su niña, y el hermano Larsen quedó con un niño de 2 años y medio y una niña que acababa de nacer. Los que somos papás sabemos lo que eso significa. Bueno, por ahí una señora que había ido a 2 o 3 cultos dijo: no, yo acabo de tener un bebé y lo perdí, y yo puedo amamantar la niña. Y él, pues, si yo le agradezco, se llevó la niña, y cuando él fue a traerla no se la quería entregar. Tuvo que ir con la policía a buscar al misionero Alexander Allan, que era presbiteriano, y bueno, al final le regresaron su niña. Entonces el misionero Alexander Allan, que tenía 30 años en ese tiempo de estar en Colombia, misionero presbiteriano, le dijo: hermano Larsen, yo le cuido los niños. Se los llevaron para Bogotá en un colegio, allá se los cuidaban, y él siguió haciendo su trabajo. Entonces le llegó una carta del norte que decía: Larsen, porque, bueno, no les había comentado, pero cuando ellos vinieron como misioneros, él era un predicador no muy fogoso. Estamos en el momento del avivamiento pentecostal en el norte, donde el predicador terminaba el culto y la gente que no había recibido el Espíritu Santo, nomás con saludarlo quedaban hablando en lenguas. Entonces él no era ese tipo de predicador, era muy tranquilo. Él le gustaba escribir su sermón, repartir una hojita, y
Tomás era pastor por allá en un pueblito no muy reconocido, muy nuevo, 5 años de trabajo y de convertido, porque se convirtió y al poco tiempo ya estaba en el ministerio. Se había casado con una joven que era una gran evangelista. Entonces dijeron, pues, si ellos quieren ir a Colombia, apoyémosla a ella y que él le ayude. Y se vinieron para Colombia. Resulta que la estrella se murió, que fue la hermana Abigail, murió. Y ellos dijeron, pues, que se venga Larsen, que hace él allá. Y le mandaron un telegrama. Larsen, venga, consigue esposa y de pronto puede volver. Y él les escribe un telegrama de respuesta que dice, un soldado ha caído. Con la plata que me mandan para que yo regrese, manden refuerzos. Yo no me voy a regresar porque Dios me llamó a venir a Colombia. Y él continuó haciendo su trabajo. Hubo una misionera que llegó en octubre de 1937 por Buenaventura, venía con una amiga de ella, Falleta Cornelia Barnard, y su amiga Claire Cooper, o Perla Cooper, como le decían, dos jóvenes por ahí de 27 años de edad. Habían conocido en el norte, habían estudiado en el más famoso instituto bíblico que era el Moody en ese tiempo, una preparación teológica impresionante. Falleta era bautista, la otra era metodista, y vinieron a trabajar en Colombia, llegaron al Salado. Yo no les estoy contando detalles porque se nos va toda la noche. Llegaron al Salado y de ahí fueron a predicar con la hermana Clara Bertol a Cartagena. Los primeros que llevaron el mensaje pentecostal del nombre a la costa fueron los hermanos Bertol por el año de 1938. Ellos fueron a trabajar a Cartagena. Allá en Cartagena, Claire Cooper y Falleta Cornelia recibieron el Espíritu Santo. Allá les llegó la razón de que había muerto la hermana Abigail, entonces viajaron, porque eran misioneros pentecostales y se conocían con Larsen. Entonces les escribió en enero de 1939 para decirles que ya su esposa había muerto, y ellos vinieron para estar unos días con él. Ellos vivían con su esposa en un salón que habían alquilado, lo dividieron por la mitad, una parte era el salón y en la otra parte con cajas armó unos cuartos y un lugar así como para la cocina, y ahí vivían. Ahí llegaron los misioneros a visitarlo, se quedaron unos días con él, y fue cuando se conocieron Axel Werner Larsen y Falleta Cornelia Barnard. Ella se fue con los misioneros que venían de visita, pero al Salado. A los pocos meses, Perla Cooper y Falleta regresaron a Bucaramanga para ayudar al misionero Larsen en el trabajo que él hacía. Ellas habían oído a él que habían unos pueblos, Río Negro, Piedecuesta, Lebrija, alrededor de Bucaramanga, y ellos dijeron, pues aquí tenemos un grupo de muchachos en el Salado que les hemos enseñado cómo evangelizar, si usted quiere nosotros vamos y le ayudamos. Él dijo, pues vengan y me ayudan. Ellas vinieron y le ayudaban en la visitación, en el evangelismo. La hermana Falleta le ayudaba con la música en los cultos. El reverendo Alan se venía con sus jóvenes de la iglesia presbiteriana, estaban en el culto el sábado, luego se iban para allá donde él, ellos iban y predicaban allá. No se asusten por lo que les estoy diciendo. Pues que había esa comunión entre ellos. Era un momento histórico distinto al que vivimos ahora. Entonces, la hermana Falleta comenzó también igual, era la forma habitual a reunir unos niños los días sábados. Por ahí una señora de nombre María Duque, que vivía sin casarse y no se había podido bautizar, el misionero le dijo, no, tiene que casarse primero y después la bautizamos. Entonces ella llegó a vivir a la casa de una familia, la familia Blanco, tenía 8 muchachos, y comenzó a hablarles del Señor. Y ella les decía, pues yo todavía no soy bautizada, pero eso que predica ese Señor es verdad, y comenzó a hablarles del mensaje, y al fin los convenció y los llevó a un culto. Ahí fue cuando ya unos días después se convirtieron la familia Blanco Bernal, y
de quienes son parte el hermano Campo Elías, el hermano Jorge Blanco, Manuel Bernal, Josefina, bueno, etcétera, etcétera. Fue la primera familia convertida ahí. Antes el hermano Larsen había bautizado a una mujer de 27 años de edad, Amelia Tobito, en el 37. Luego llegó esta familia y pues con ellos podríamos decir de alguna manera se inauguró la escuela dominical en Colombia. La iglesia no se llamaba Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, llamaba Iglesia Evangélica Pentecostal, así se llamaba. Y se inauguró el trabajo. Cuando digo se inauguró, no hubo ninguna fiesta, no, sino que sencillamente el sábado llegaron unos muchachos a la escuela dominical y ellos felices porque tenían ya casi 10. Entonces, ya los niños fueron bautizados. Jorge Blanco de 10 años, Campo Elías de 12 años, y aquí ya quiero yo comenzar a enfatizar el trabajo de la escuela dominical. Hoy nosotros lo pensamos mucho para bautizar niños de esa edad, ¿cierto? Los pastores, nosotros lo pensamos mucho. Bueno, tal vez las cosas han cambiado en ese sentido, pero lo cierto es que el hermano Larsen los bautizó y de una vez mandó a Campo Elías para el Salado. Allá recibió el Espíritu Santo el 31 de diciembre de 1940, en el culto de fin de año. Él cuenta que él pasó, cuando llamaron, vengan los que quieran recibir al Espíritu Santo, dijo Carlos Bertol, y él vino y se arrodilló. Señor, te pido por mi papá que es muy rebelde, ayuda a mi mamá, ayuda a mi hermano Jorge. Entonces el misionero se le acercó y dijo, no, mijo, así no ore, usted no vino a orar por la familia, usted vino a recibir el Espíritu Santo. Y le explicó, mire, usted tiene que adorar al Señor y ya le quedará después de que reciba el Espíritu Santo toda la vida para que ore por su familia. Y ahí recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas Campo Elías. Cuando él regresó a Bucaramanga, el hermano Larsen feliz, porque no solo él, sino María Duque, que ya había sido bautizada por ese tiempo, recibió el Espíritu Santo. Y de una vez el hermano Larsen comenzó, escúcheme esto que voy a decirle, comenzó a preparar a este niño para el ministerio. No comenzó con otra idea en mente, comenzó a prepararlo para el ministerio. Entonces, el trabajo que hizo con Campo, pues es muy llamativo. Por ejemplo, yo voy a mencionarles por aquí, estoy buscando a mis apuntes a ver qué. Él comenzó con este muchacho, ponía, con la hermana Falleta ponían 20 sillitas, las que utilizaban para el culto. La hermana Falleta y él se sentaban allá como para oír y ponían al niño de 12 años aquí a que les predicara. Y él todo asustado, o sea, no, predique. Ya le habían explicado cómo más o menos se organizaba un sermón. Y él comenzaba a predicar y se metía la mano en el bolsillo, se torcía la camisa. Y luego entonces ella iba tomando apuntes y cuando finalizaba le decía, mire, cuando esté hablando, mire a la gente a los ojos. Ahora, no se tuerza esa camisa, no repita tanto esa palabra, y le daba instrucciones. Y luego entonces le decían, váyase para Lebrija con una caja de Biblias, véndalas y predique en el parque. Y él se iba con su caja de Biblias para Lebrija y predicaba. La gente lo oía y regresaba con platica, también para ayudar a los misioneros, porque era la manera como ellos se ayudaban en su sostenimiento, haciendo el trabajo de colportaje. Luego se iban con Jorge Blanco, con el hermano de él, a Río Negro. La policía llegaba, se escandalizaba todo el mundo, llegaba el cura. A esos niños hay que meterlos a la cárcel, pero no podían porque eran menores de edad. Entonces fue una estrategia al mismo tiempo que utilizaron los misioneros y comenzó a repartirse el mensaje del nombre por todos esos pueblos alrededor de Santander. Entonces, cuando murió la hermana Abigail, hubo una pareja de misioneros americanos que dijeron, como el hermano Larsen no se regresa, nosotros queremos ir a ayudarle en la crianza de los niños para que él pueda hacer el trabajo. Eso fue en el 39, pero ellos vinieron hasta el 41. Ya el hermano Larsen se había casado, la hermana Falleta dijo, llegaron demasiado tarde. Ya ella se había casado con el hermano Larsen y ya estaban viendo de los niños. Pero los misioneros Ball venían a reemplazar a los Larsen en Bucaramanga en 1942. Ellos hicieron su trabajo. Hay algo que dice aquí que quisiera leerles. Hay lecciones que a uno no se le olvidan. Estas son palabras de Josefina Blanco, que asistía a la escuela dominical con la hermana Falleta.
Hay lecciones que a uno no se le olvidan. Yo tenía 4 años y la hermana dictó una clase de los 5 panes y los 2 peces, pero ella compró canasticas pequeñas de las que vendían en la plaza y nos llevó a la clase las canasticas con 5 panecitos pequeños y 2 pedacitos de sardina y nos dio a todos. Ella todo lo ilustraba así, y eso, ¿qué se le iba a olvidar a uno? Lo otro era que cada clase era una sorpresa y uno estaba pendiente cuándo llegaría el próximo sábado en la tarde. O sea, para ellos ir a clase era algo magnífico porque preciso que la misionera tenía algo nuevo. Ese día llegaron y a cada uno le entregó una canastica con 5 panecitos pequeñitos y 2 pedacitos de sardina. Y ellos felices comieron y nunca se les ha olvidado. Que la hermana tiene más de 60 años de edad y todavía se acuerda. Dice ella, tuvimos otros maestros después de la hermana Falleta y la hermana Grace Helen o Gracia Elena, la esposa del misionero Bol, que vino a Bucaramanga a reemplazar al hermano Larsen cuando ya salía para el Canadá. Y ellos dicen que no pueden olvidar el trabajo que hicieron estas misioneras con ellos. Quiero leer algo más acerca del trabajo con Campo Elías Bernal, que tengo por aquí un apunte, y dice que el hermano Larsen le hacía lecciones por escrito a Campo y a Jorge. Él se tomaba el trabajo, era lo que hacían. Bueno, hoy estamos demasiado ocupados para hacer ese tipo de cosas. ¿Cierto? Es que a veces se nos vuelve más importante la institucionalización que las personas. A ellos les importaban las personas. Y entonces él se tomaba el trabajo, se sentaba y le hacía una lección por escrito y luego tocaba a mano porque no habían fotocopiadoras, luego sacaba la otra y le repartía a los niños. Ellos se llevaban la lección para la casa, la estudiaban y cuando venían al otro culto, entonces él los sentaba y le preguntaba la lección a los muchachos, doctrina y otras cosas que comenzó a enseñarles. Campo dice, comenzó a enseñarme sobre el comportamiento del ministro a un niño de 12 años. Le enseñaba cómo debía comportarse un ministro. Yo creo que eso es visión, ¿cierto? Eso es visión. Él vio al muchacho y vea lo que le dijo. Dijo, Dios me ha mostrado que lo va a usar en Colombia. Y yo, vea lo que le dijo, y yo estoy en la obligación, no le dijo que le iba a hacer un favor, yo estoy en la obligación de poner todo lo que tengo y lo que soy al servicio suyo para formarlo. Le dijo esas palabras. Él dijo, a mí me impresionó mucho y yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Y ahora ya después es que no entiendo. Entonces, el trabajo comenzó de esa manera. Recién llegados los Bol, para que sepan quién fue que recibió el primero el Espíritu Santo en Bucaramanga, porque los otros lo habían recibido en El Salado, en una visita pastoral. Llegó el hermano Bol, el hermano Larsen. El hermano Larsen, cuando visitaba una familia, él llegaba, se sentaba, cogía la prensa y se ponía a leerla y él no decía nada. Y luego, hermano, Dios le bendiga, y se iba. Y por eso es que muchos pensaban que no servía para misionero, porque era un hombre muy callado, a él era difícil comenzar una conversación con alguien. Y entonces vino con los Bol a presentarlo a la familia Blanco, que había llegado y que iba a ser su pastor ahora. Y cuando ya se iban, entonces, vamos a orar por ustedes, y se arrodillaron y oraron, y cayó el Espíritu Santo y bautizó al niño Jorge, que tenía 10 años, y recibió el Espíritu Santo ahí en una visita pastoral. Entonces, estos dos muchachos comenzaron a hacer un trabajo de evangelización por todos esos sectores, mientras el hermano Larsen, ellos tenían como una especie de puestico en la plaza de mercado, y ahí colocaban una mesa y extendían sus Biblias y vendía Biblias. El colportaje era una manera de llegarle a la gente y era también una manera de ganar algunos pesitos para el sostenimiento económico. Cuando él se casó les mandaban 90 pesos, una cantidad en dólares, pero traducido en pesos eran 90 pesos, se gastaban 50 en arriendo y los otros 40 le quedaban para vivir. Entonces era una situación muy apretada y el colportaje les ayudaba para la financiación de su economía. También quisiera mencionar que cuando llegó el hermano Larsen a Barranquilla, él seguía inquieto con Campo y dijo al hermano Bol, hágame el favor y mándeme a Campo. Yo quiero tenerlo aquí. Y
pues para que venga a ayudarme en el trabajo. Entonces le mandó a Campo Elías para que fuera con María Duque a ayudarle allá en Barranquilla. El hermano Larsen acababa, pues las circunstancias no le permitieron salir, no voy a explicar las razones ahora, pero no pudo viajar al Canadá, entonces decidió quedarse en Barranquilla. Se establecieron ahí, consiguieron una casa en arriendo y comenzaron a evangelizar, pero ellos dijeron: esta ciudad es muy grande para nosotros dos, y llegó Campo Elías a ayudarles. Llegó María Duque también. María Duque era una mujer sin ningún estudio, no sabía leer, no sabía ni escribir, pero cuando oraba por alguien recibía el Espíritu Santo, cuando oraba por alguien el Señor lo sanaba de inmediato. Tanto que cuando Plear Cooper hizo en 1947-48 la convención en Luruaco, y ninguno le había recibido el Espíritu Santo, dijo: hágame el favor y mándeme a María Duque y a Campo para que vengan a orar por esta gente, y fueron, y 26 recibieron el Espíritu Santo. Era gente que estaba muy cerca de Dios. Y Campo dice: cuando llegué allá, hablando de su llegada a Barranquilla, se hizo la primera escuela dominical. Vea el detalle del hermano Larsen, ya hubiera podido comenzar escuelas dominicales antes, pero él dijo: voy a esperarme hasta que Campo venga. Y cuando el muchacho llegó, entonces se inauguró la escuela dominical. Él dice: para mí es muy significativo que el misionero espere a un muchacho de 14 años para inaugurar la escuela dominical. Yo pienso que no era tanto el detalle que quisiera tener, sino pensando precisamente en la visión que se tenía acerca del trabajo de este joven en ese tiempo. De ahí que entonces se le dio la participación, se le esperó, y lo que los muchachos veían en el misionero, que era tajante, ellos dicen era duro, él lo paraba uno a las 5 de la mañana, tenía que hacerle aseo a toda la casa, cuando ellos se levantaban todo tenía que estar arreglado, se levantaba y vámonos para el mercado, y bueno, cualquier día el muchacho le dijo algo y el misionero se molestó y pues váyase, él dijo: no, pues me voy, no, mejor no se vaya, predique el sábado en el culto. Y bueno, manejaban las cosas así como en una confianza muy cercana, pero él dice, o ellos dicen, hermano Campo y hermano Jorge y las personas de esa época dicen: a pesar de la actitud de él, se notaba que nos tenía mucho afecto. Yo he ido, en lo que voy contando, he ido diciendo cosas que tienen que ver con esos principios, no solamente el cuento, sino usted ya han oído hablar de que los pusieron a participar, que les tenían afecto, que había creatividad. Todo eso son principios espirituales y pedagógicos aplicados al trabajo de escuela dominical. Ojalá que ustedes los vayan cazando, no solamente escuchen el cuentico, porque no tendría mucho sentido entonces. Bueno, el hermano Larsen, él sí creía que las personas deben estudiar, pero si Dios llamaba a alguien al ministerio, esa persona ya no debía estudiar más, porque Dios se encargaría de formarlo. Era la manera como él pensaba, al menos en sus comienzos. Campo Elías fue allá, no pudo seguir estudiando en Barranquilla, y entonces él vivía molesto porque decía: hombre, yo le llevo todos los días a los niños de él al colegio americano y yo sí no puedo estudiar. Y al final la cosa se puso tan difícil que Campo Elías tuvo que regresar a Bucaramanga, y allí estuvo adelantando estudios con Plear Cooper, que le ayudó en el estudio, porque se había establecido ya un instituto, una especie de colegio bíblico en la ciudad de Bucaramanga. No hemos mencionado muchas personas, y en cuanto a niños, prácticamente los de los Larsen y los de la familia Blanco, y una niña que llevaba a la hermana Amelia Tobito, de una compañera de trabajo en un hotel. Ella llevaba a la niña a la escuela, a la escuela dominical, no, a la clase de los sábados, pero no había más personal hacia 1942. Quiero resaltar lo que decía hace un momento, pero en las cosas que hemos mencionado ya se nota algunos principios que se aplicaban. Yo voy a mencionarlo, por ejemplo, y a repetirlos: afecto, la estimulación a los niños, la participación que se les daba, la creatividad con que se trabajaba y que despertaba la creatividad de los niños también, la dedicación de carácter personalizado. Escuche eso: dedicación de carácter personalizado. Es algo que distinguió el trabajo de la escuela dominical, al menos hasta donde he estudiado, hasta 1970. La preocupación de los maestros era, y el trabajo que se hacía con los niños era muy personal, muy cercano, no era de grupo.
En algunos lugares habían grupos bonitos, pero en los otros eran pocos. Mas, sin embargo, donde los grupos crecían, los maestros se esforzaban por mantener esa atención pero muy personalizada. Había un interés profundo por los niños, había confianza en las capacidades de los niños, hermano. Yo no sé si usted se arriesgaría a sentar a un muchacho, a darle unas clases y a entregarle una caja de Biblias y mandarlo para un pueblo que vaya y predique, a un niño de 12 años. Pero ellos lo hacían, tenían una confianza profunda en la capacidad de esos muchachos, y los muchachos lo hicieron. Por allá en Barranquilla un día el hermano Larsen dirigió el culto y dijo, bueno, hoy hay un predicador invitado, es Campo Elías. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla tanto de campo? Porque es que no había más tampoco en ese tiempo para hablar de otro. Ay, la vida, Dios me lo bendiga. Ay, hermano, le agradezco. Y el predicador es Campo Elías. Y él dijo, uy, yo sentí que me hundía de una vez ahí. Sin embargo, yo me paré y prediqué. Pantalón corto, 13 años de edad. Y luego Bravo le dijo al misionero hermano Larsen, ¿y usted por qué me puso a predicar sin haberme dicho? Yo no estaba preparado. Y dijo, pero predicó, mijo, predicó. Y le fue bien. Y siempre tenía la costumbre que cuando alguien terminaba de predicar, a no ser cuando estaba haciendo el trabajo de enseñarlo, se le acercaba y dicen ellos que así hubieran dicho lo que hubieran dicho, le daba un golpecito aquí y le decía, te dejaste usar del Señor. Y ellos quedaban contentos, y lo dice el misionero, entonces felices. Un día por ahí le dijo, hermano Larsen, esto va que yo con este pantalón corto me da pena, y a ver si usted me regala un pantaloncito. Entonces él tenía un traje blanco que había traído del Canadá y se lo regaló al muchacho. Se lo entregó, dime, ahí tiene. No era fácil tener un traje en ese tiempo. El hermano Larsen tenía un par de zapatos solamente, y un día por ahí un pastor amigo se le acercó ya después y le dijo, hermano Larsen, ¿por qué no se compra otro parecito de zapatos? Y él dijo, no, es que yo no tengo sino 2 pies, hermano, nada más. Necesito más zapatos. Los misioneros además incentivaron los talentos musicales de los niños y les ayudaban a desarrollar otro tipo de cualidades para servir en la obra. Casi todos los muchachos que estuvieron al lado de los misioneros son músicos. Casi todos. Si ustedes o pudiéramos mencionar personas, el mismo Campo Elías, Jorge, Gracia Elena, muy buena para tocar el acordeón, Chepita, bueno, todos ellos. Luego si nos vamos a Barranquilla, donde luego se hizo el trabajo también, Isabelita, el hermano Luis Carlos, y paremos de contar. Todas las personas que estaban cerca de ellos, ellos los incentivaban a esos niños en la parte musical, hermanos, y se les dedicaban hasta que aprendían a hacer el trabajo. Pues no era tan fácil, no había la tecnología. Cuando eso, algunos aparatos había era con manivela, otros tocaba con pedal, porque el armonio tocaba con pedal para que funcionara y sonara, pero hacían el trabajo y se dedicaban a un niño hasta que los pulían musicalmente. La hermana, yo no sé de música nada, pero aquí hay gente que sabe de eso, la hermana Falleta era pianista concertista. Me han dicho que eso es algo muy bueno. Ella se dedicó a enseñarlos, y luego cuando ya ella se fue, entonces Gracia Elena, que también sabía de música, comenzó a enseñarlos. La hermana Abigail tocaba el saxofón y tocaba la guitarra en su tiempo antes de morir. Bueno, ella sí no alcanzó a hacer un mayor trabajo a causa de que el tiempo no se lo permitió. Mas sin embargo, yo quiero resaltar la manera, o estoy resaltando la manera como los misioneros hacían su trabajo. Y yo miro el reloj porque yo me pongo a hablar de esto y aquí me puede amanecer. ¿Cuánto llevo? Yo ni miré a qué hora comencé. Ya llevo como 40 minutos. ¿Me quedan 15? Ah, bueno. Entonces, mencionemos algunas otras cosas de más adelante ya. Por ejemplo, un comentario de Chepita, de Josefina, a quien le decíamos muy cariñosamente Chepita, dice: pero lo que era la hermana Falleta y la hermana Gracia para dar la lección eran extraordinarias. Yo amaba esa escuela dominical. Los niños pedían, es decir, corrían para irse a la escuela dominical por las atenciones y por el trato que se les brindaba. El niño se sentía atendido.
Eran métodos sencillísimos, pero era el acercamiento de ellas a nosotros porque nos tenían en cuenta en todo. En cantos especiales cada domingo, en los programas de Navidad, en los programas del Día de la Madre, y en todo nos daban cualquier cosita para hacer, un dramita, y todos metidos ahí. Que los especiales, que los cantos ilustrados, pues tuvimos otros maestros, pero los que más recordamos son a estas dos mujeres por la manera que nos permitían participar del trabajo. Ya los hermanos en Barranquilla iniciaron su trabajo también. Hermano Carlos Fontalvo llegó por ahí por la década de los 40, cuando asistió por primera vez a la iglesia, y hablando con él me decía que, y le oía luego también repetir por ahí en un video que tenía escuela dominical lo mismo, él decía, me impactó el cuidado y la atención que tenían con los niños. Yo no pude ir el fin de año a la fiesta de Navidad que hacían en la iglesia los misioneros para repartir regalos a los niños, pero me guardaron hasta el otro año cuando fuimos las golosinas y los regalitos. O sea que tenían en cuenta a las personas. Eso es fundamental. Para él eso fue como diríamos en este tiempo, un detallazo. Que hubieran hecho eso con sus muchachos. Por ahí está David, yo no sé si él ya estaba cuando eso o no. Mi amigo David, Dios me lo bendiga. El trabajo al comienzo en Barranquilla, desde el comienzo en Barranquilla fue muy prometedor, era una cultura completamente distinta a la cultura santanderiana. El santanderiano es muy introvertido, su carácter es muy fuerte. Bueno, no hablemos más de mis paisanos. Ellos encontraron en Barranquilla un ambiente diferente, de fiesta, de jolgorio, de curramba, y la facilidad de relacionarse con las personas. Es una ciudad que está acostumbrada a ver extranjeros a toda hora, gente hablando. Aquí en Santander, en Santander llegaba un extranjero y ya tenía problemas, porque además la cultura política del país en ese momento lo demandaba así. Estamos hablando después del canal de Panamá y otra cantidad de eventos. Entonces los americanos eran tildados, o los misioneros extranjeros, independientemente de donde vinieran, eran tildados de comunistas y tildados de, bueno, toda cantidad de cosas que pudieran decirle. Entonces era muy aberrante que llegara un extranjero a uno de esos pueblos. Sin embargo, ellos hicieron el trabajo en medio de esa oposición, pero allá encontraron un ambiente distinto. Él se acercó por ahí a la Sociedad Bíblica Extranjera y Británica, y ahí estaba José Sicilián en esos días de visita. Le entregó una cantidad de Biblias, él salió con la hermana a repartir con sus niños, acabaron con esas Biblias. Cuando ya llegó Campo Elías, lo presentó también con él, y salían los dos a vender Biblias. Al poco tiempo las bodegas de sociedades bíblicas estaban desocupaditas, no les quedaba ni una Biblia, ni nada, y eso estaba atiborrada de Biblias cuando ellos llegaron ahí empolvadas, porque nadie se atrevía a hacer el trabajo. La gente comenzó a oír el evangelio, a recibirlo, ya era más fácil reunir niños, entonces tenían grupitos los días sábados del Canadá, le facilitaron las cosas, y ya el hermano pudo tener una camionetica Studebaker, modelo 53, y en la camionetica él salía todas las tardes, el misionero se iba todas las tardes en su camioneta a recoger los niños de la escuela dominical y los traía, y luego se iba y traía al otro grupito y reunían los grupos de niños, y prácticamente no había sábado que no hubiera heladito, que no hubiera colombina, que no hubiera, bueno, todos los sábados le daban algo. Pues uno, conociendo más o menos la situación económica que ellos manejaban, se pregunta cómo lo harían y de dónde lo harían, pero lo hacían. Y nosotros a veces decimos, no, pero es que hay que enseñar a los niños que no es por interés. Quién sabe si el argumento sea válido. De pronto nos queremos ahorrar algunos pesos, pero los niños sí estaban muy interesados, porque ellos sabían de su heladito, sabían de su colombinita, sabían de las cosas que les iban a dar, y aparte de eso, las enseñanzas, los cantos, con los ademanes, las dinámicas, todo aquello que hacían ellos felices. Es decir, algunos comentan de las personas que he entrevistado y dicen, nosotros contábamos los días para ver cuánto nos faltaba para el sábado, porque querían ir a la escuela, a la clase con la misionera.
El trabajo siguió desarrollándose así en Barranquilla. Ya luego, cuando las cosas habían avanzado un poco, por ahí adelantándonos a los años 50, en la mañana, en los domingos, se iniciaba el culto de escuela dominical, todos, niños y adultos reunidos en el salón principal, se adoraba a Dios. Luego entonces salían los niños y los jóvenes, eran repartidos por edades, salían a sus clases, los adultos quedaban en el salón, más o menos el modelo que manejamos todavía, está desde esa época. Hubo un modelo inicial, no lo mencioné, en la época del hermano Larsen y de Luzbol en Bucaramanga, sobre todo de Luzbol, que repartían en la escuela dominical los hombres y las mujeres aparte. No que las sentaban en el salón aparte, sino que habían clases para mujeres y habían clases para hombres. Entonces el misionero le daba la clase a los hombres, la esposa le daba la clase a las mujeres y los sábados en la tarde trabajaban con los niños, más o menos la metodología. Eso no duró mucho tiempo, porque además el grupo de personas no lo permitía, pues venían 2 al culto, entonces quedaba difícil repartir el grupo. Ustedes ya se imaginaban un salón lleno, nada, 100 saliendo para un lado y 100 para otro. Es difícil uno aprender a pensar desde el punto de vista histórico. En Barranquilla, bueno, igual que ahora, los maestros se nombraban para encargarse de una clase. Escuche esto, no los estaban rotando. Les entregaban una clase y habían maestros que duraban años con la misma clase, no se la cambiaban. Y los muchachos ya lo conocían, sabían quién era él, le conocían todas las cosas al maestro y él le conocía todas las cosas a sus niños. Eran como los niños de él, lo consideraban su papá. De ahí entonces que los materiales que utilizaban inicialmente en Barranquilla, los hermanos Larsen, a través de la UPC, ya después de los años 45, comenzaron, primero recibían del Canadá un folleto, pero luego lo recibían de la UPC, el sendero, una guía del maestro que se llamaba El Sendero, un folleto para trabajar en clase que se llamaba El Compañero, unas hojitas que les entregaban después de clase que se llamaban joyas, para colorear, crucigramas, cosas así como esas. Pero luego, después de 1953 hasta el 57, con la situación que se presentó en el país con el golpe de estado del general Rojas Pinilla, a quien las mujeres aprecian tanto porque les permitió comenzar a ejercer su ciudadanía, pero que hizo un daño inmenso a lo que fue el trabajo de las misiones en Colombia. Él prohibió el ingreso de misioneros al país, prohibió el ingreso de cualquier clase de materiales que vinieran de los Estados Unidos o del Canadá. Entonces, los folleticos que le mandaban a los hermanos del Canadá no volvieron a llegar a partir del 53 y ellos quedaron prácticamente con los brazos cruzados porque no les llegaban los materiales. Entonces ya comenzaron a reunir los maestros, los 3 maestros, no les estoy hablando de 40 o 50, no, se reunían los 3 maestros y comenzaron a capacitarlos para que ellos hicieran sus propias lecciones, que no había otra manera. Los trabajos manuales, bueno, copiemos de lo que nos había quedado aquí y calquen y hagan cosas y se las ingeniaban y ahí amanecían. El hermano Carlos Fontalvo, que sabía algo de ebanistería, él se ponía a hacer unos sellos de madera y luego les untaba tinta y reproducía los dibujitos en hojas y eso le repartían a los niños para que ellos colorearan. Era creatividad, era trabajar con las uñas, no había más. No porque les negaran darles algunas posibilidades, sino que no había nada más. Ahora yo pregunté y dije, ¿y de dónde sacaban la plata para eso? No, cada maestro, ahorita que el hermano habló de 30,000 por cada maestro, soltaron la risa. En ese tiempo no se reían, lo tomaban en serio. Sí. Porque valían más los niños que 30,000 pesos. El niño valía mucho. Y entonces, hablemos un poco de cómo comenzó el trabajo en Medellín. Usted me dice cuando se me acabe el tiempo y yo paro ahí, ¿o yo? Aquí a Medellín, la hermana Lía de Crixia, una antioqueña que se había casado con un funcionario del gobierno americano, conoció el Evangelio en el norte, el Evangelio del Nombre. Ella vino en octubre de 1949 aquí a Colombia, a Medellín, con la idea de evangelizar a sus paisanos.
sin entrar en muchos detalles. Luego en el 50 se convirtió por el trabajo de esta mujer, el hermano Mario y la hermana Rosario Gadaví, que fueron los primeros convertidos aquí en Medellín. Y ya luego entonces el hermano Larsen vino a ayudar en el trabajo aquí en Medellín. Él estuvo viviendo aquí un tiempo. Cuando la hermana Lía venía de los Estados Unidos, entró a Barranquilla para decirle al hermano que había sentido de parte de Dios el llamamiento de venir a predicar aquí a Medellín y que por favor la acompañara, y él dijo, pero ¿no dice que Dios la llamó a usted? Sí, señor, claro, que yo sentí, digo, pues entonces vaya usted, no me ha llamado a mí, vaya usted y haga usted el trabajo. Entonces ya se vino, hizo el trabajo, pero ya luego él vino a ayudarle. Con su esposa se establecieron aquí en una casa que los Cadaví inicialmente con la hermana Lía habían conseguido, y ahí comenzaron a hacer su trabajo. Igual se comenzó a trabajar trayendo a algunos niños. No podemos pensar en una estructura de escuela dominical en ese momento porque obviamente no la había. Pero vea este apunte que conseguí. Dice, toda iglesia que fue manejada por misioneros tenía escuela dominical. El misionero tenía tanta visión por la escuela dominical que prácticamente las iglesias comenzaban era con la escuela dominical. Es que para ellos los niños y los jóvenes tenían un valor incalculable. Al niño se le cultivaba como a un futuro líder y le sembraban en su corazón el temor de Dios. No se hacían las cosas por cumplir con un currículo de enseñanza a la usanza secular, sino como con un compromiso con la obra de Dios. Luego que el hermano Larsen trabajó un tiempo ahí, Campo Elías vino a reemplazarlo en el 51. Él estaba soltero todavía, llegó aquí a Medellín a comenzar el trabajo. Luego el hermano Larsen envió a María Laya, a Miguel Peña y a la esposa de Miguel Peña, la hermana Beatriz, para que vinieran a ayudar en el trabajo. Y comenzaron a trabajar estos 4 jóvenes. Luego vino unos días después el hermano Jorge Blanco también a colaborar y salían a evangelizar, a buscar los niños. Comenzaron ya a organizar algo de escuela dominical. Los niños que se reunían aquí por esa época eran más o menos unos 15. Dice 4 de los Moreno, 3 de la familia Velázquez, 4 de la familia Vélez, Luz Helena y Porfirio, un niño costeño que era sobrino de Beatriz. En total unos 15 niños. Ellos vinieron aquí todavía en la época en que venían las lecciones del Canadá y de los Estados Unidos. Lecciones en inglés que ellos tomaban los misioneros, traducían, traían, ellos llamaban en ese tiempo un fieltrograma. ¿Cómo es que lo llaman ahora? Un papelógrafo, creo que es. ¿Cómo? No, llamaban fieltrograma, es una cosa donde pegan los matachitos. Lo llamaban así en ese tiempo. Creo que es el franelógrafo ahora, para que ahora son más finos. Entonces, sí señor. Ese trabajo que hacían ellos comenzó a redundar luego en personas que iban quedando para ayudar en la obra. Ellos daban lecciones o les entregaban las lecciones ya traducidas a los maestros y ellos se encargaban de adaptarlas y hacer el trabajo. Hay algo que quiero comentar aquí de una experiencia de la hermana Gabriela. Ella dice, hay una experiencia bonita que yo tuve. Estaba con esa migraña que no podía, un problema de dolor de cabeza que tenía permanente. Eso es horrible. Estaba yo así en una silla y las lágrimas bajando del dolor. Yo no usaba nada para el dolor, sino que todo era oración. En esa época nadie podía tomar un mejoral siquiera, porque eso era pecado. Entonces, su niña Luz Amparo, que tenía 4 años de edad, se le acercó y le dijo, mami, ¿le duele mucho? Y ella respondió, sí, por eso no hagan tanto ruido, hijita, porque el dolor es terrible. Entonces dice la niña, mami, vamos a orar. Gabriela pensó tanto que han orado y no sucede nada. Pero como era la nenita, por no defraudarla, le dijo, bueno, mijita, sí, ore por mí. La niña se acercó más a su madre y le puso las manitas en la cabeza y se pone a pedirle al Señor llorando, por mi mami, Señor, porque no le duela más la cabeza, en el nombre de Jesús reprendo el dolor. Ella repitió lo que oía siempre en las oraciones de sus padres y de los adultos, y dice la hermana Gabriela, hermano, y me toca el Señor y me enderezo de ahí y ya no tenía dolor. Eso fue una experiencia linda. Él quiere decir que los niños sí entienden. Nosotros pensamos que no entienden. Es que el niño está muy pequeñito, él todavía no entiende. Ya quiero concluir, hermanos.
mencionándoles más o menos cuál era la mentalidad que se usaba en ese tiempo para la formación de los maestros. En Cali también el trabajo se inició por mano del hermano Sanford William Johnston en 1949. Él murió, fue a reemplazarlo el hermano Dross. El hermano Dross no se interesaba mucho por la parte organizativa, él era un evangelista, pero su esposa, la hermana Ruth, se preocupó mucho por la organización de la escuela dominical. Establecieron clases. La iglesia más grande en el país por 1951 era la iglesia de Cali, que tenía más o menos unos 100 miembros, tenían unos 40 o 50 niños en la escuela dominical, habían maestros ya organizados. Luego que los otros salieron, llegaron los Bernal a reemplazarlos. Los Bernal llegaron en la época en que ya no dejaban entrar materiales al país, entonces tuvieron que comenzar a promover el trabajo de la formación de lecciones en Cali también. Y quiero leer un apunto que tengo aquí. Dice: trabajamos mucho con los niños en los barrios en Cali, y casi un 90% de los barrios donde se trabajaba con niños se fundaron después iglesias. Por ejemplo, en el barrio Cristóbal Colón se comenzó a trabajar con niños, y después, en el transcurso del tiempo, estos niños iban ganando a los padres que comenzaban a asistir a la iglesia central, porque era la única que había, pero el grupo fue creciendo tanto que era difícil que se trasladaran todos a la iglesia central, y así se comenzaron a abrir las primeras iglesias, por ejemplo en el barrio Siloé en Cali, luego posteriormente otras iglesias. No era extraño, por ejemplo, que el muchacho casi que se iba con un balón debajo del brazo de 13, 14 años a dictar su clase de escuela dominical. Él iba y dictaba la clase, hermano, y la gente le recibía el Espíritu Santo, y cuando los misioneros iban a asomarse, ya estaban reuniendo grupos de adultos de hasta 80 y más adultos. Un niño de 13 años. No era raro en ese tiempo, niños de 13, 14, 15 años. Era el predicador del culto el sábado en la tarde, era el niño, la persona que usted veía predicando en el barrio. Eran los adolescentes los que hacían ese trabajo de predicación. No era extraño, era lo normal. A los 9 años, 8 años, comenzaban a recibir el Espíritu Santo en la clase. Escuche eso, en la clase. Nosotros no somos tan viejos, pero mi esposa recibió el Espíritu Santo en la clase de escuela dominical. Ahí, tenía 10 añitos, la maestra les dijo: vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le enseñaban al maestro? Reunían a los maestros 3, 4, 5 a medida que iba creciendo el grupo, y le decían: usted es un pastor. Lo que usted tiene no es un cargo, sino un ministerio. Esos niños deben dolerle, decían ellos, como le duele a una mujer que está dando a luz un hijo. Si nos duelen así, decían ellos, no los vamos a abandonar, siempre vamos a estar cerca de ellos. Entonces el maestro tenía la idea de que él era un pastor, y le decía: mire, hermano, usted debe sentir a esos niños como yo como pastor siento la iglesia. Entonces, como ya no nos llegan lecciones, arrodíllese y ore y dígale: Señor, ¿qué necesitan mis niños? Y el maestro oraba, y luego venía y le decía: hermana, el Señor me puso en mente que les hable como de la vida de Pablo. Bueno, y preparaban una serie, no era una lección de la vida de Pablo, una serie de lecciones de la vida de Pablo preparaba el maestro, sin estudio y sin formación académica, desde que Pablo se convirtió, y todo el trabajo y el llamamiento, etcétera, etcétera, y le enseñaban eso a los niños. Y dicen esto: comenzábamos a decirle: Dios lo puede llamar a usted, fulanito, como llamó a Pablo, Dios puede hacer. Y dicen que los niños se agachaban y comenzaban a llorar y hablar en lenguas. Y luego esos muchachos eran los que salían a hacer el trabajo de predicación. ¿Y cuántos años tenían? 7, 8, 9 y 10 años. El maestro tenía esa idea, él se sentía maestro las 24 horas del día. El lunes, lo primero que hacían después de terminar sus labores diarias era irse a buscar el niño que no vino a culto. ¿Y por qué no fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermito? O si lo veían por ahí alejado después de la clase, la golosina, y lo llamaban y le decían: pero ¿por qué estás tan alejado? ¿Hay problemas en tu casa, hermano? Y se ganaban no solamente los niños, sino a los papás de los niños cuando veían tan interesados en ellos. Entonces, el maestro creía que era un pastor. Ellos le decían: esa es una iglesia chiquita, era la expresión que usaban, una iglesia chiquita. Esos son los miembros de su iglesia y usted es el pastor. Sáquelos adelante, le decían, sáquelos adelante. Entonces el maestro tomaba eso con una responsabilidad
impresionante. Balbino, le entrego este micrófono y no aquí me tiene todo el resto de tarde. ¿No? Hermano, Dios me los bendiga. Si pueden mencionar todos esos niños que llegaron adolescentes y así Bueno, vamos a recordar algunos. Bueno, en Barranquilla comencemos con, aquí ya les mencioné, es que los hermanos me dicen, yo estoy hablando aquí solo, no les cuento, que mencione algunos de esos niños que fueron líderes luego, ya escucharon de Campo Elías, ya escucharon de, por ejemplo, ya por los años 60 se formó una generación en Bucaramanga de jóvenes que son los que vinieron a ser luego Aníbal Rodríguez, Jesús Arias, bueno, ahorita lástima que me cogieron así improviso, no recuerdo muy bien. En Medellín, en Barranquilla, por ejemplo, están los Fontalvo, están los Torres, Davidcito, ayúdenme a acordar, los Forero, que eran niños de 4 o 5 años cuando llegaron a la iglesia. En todos los lugares, esos muchachos de hace 40 años, algunos de ellos son los que están liderando la iglesia hoy. Comenzaron allá. Esa es la proyección que yo quería resaltar, la manera como el misionero miraba al niño. O sea, ellos miraban, era un líder, un futuro líder de la iglesia y comenzaban a formarlo para eso. Por eso les decía al comienzo y resalté eso, los preparaban para el ministerio. Ahora dice que nos da miedo que porque hay muchos muchachos esperando cola para salir a la obra. Y queremos limitar el llamamiento, pero no. Hay que seguir formando gente para la predicación. Y gracias. Cuando quieren ponerse en pie y aplaudirle a él. Aquí estamos, en la punta de esta historia, para seguir la carrera. Nuevos retos, pero el corazón de los niños sigue ahí. Y porque más duro parece el terreno, más poder de lo alto podemos tener todavía. Yo quiero ser un maestro de poder y alcanzar niños para Dios. Ayúdame, Señor, úsame, que no me falte el aceite de la unción. Yo quiero ser un maestro de poder y alcanzar. Es probable que esta generación te parezca tan indiferente a querer servir al Señor, porque el enemigo ha hecho que sus corazones no oigan su llamado. Niños hay que por él, pero aquí estamos en esta hora. Puedes levantar tus manos y hacer para él esta súplica. Abre mis ojos, Señor. Allá en mi clase, allá en mi calle, hay cerca de mí un niño que, si bien, Señor, todo mi tiempo no es para ti, puedo formarle para que su vida entera a tus pies esté. Ando, Señor, formadores, ando, Señor, multiplicadores, ando, Señor, Jesús, para Dios, lleve de tu unción con manos dóciles, Señor, para formarlos para ti. Tú eres amor, Señor Jesús. Yo voy a pedir en este momento, ya tenemos a la hermana Lumarina de con nosotros. Vamos a hacer una oración cerrando y quiero invitarle que ella venga hasta aquí. Y vamos a orar al Señor por esta parte de la historia que nos corresponde. Dios bendiga al hermano David Hernández por este ministerio, donde poder de alguna forma quitar el polvo de principios que para muchos quedaron atrás
nos hacen recordar que el Espíritu Santo tiene el mismo poder de ayer, hoy y por los siglos. Todavía podemos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Yo creo que estábamos marcando historia y creo que lo que hemos escuchado esta tarde nos demuestra que ha habido hombres y mujeres que se han sacrificado por este trabajo y que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero Dios necesita hombres y mujeres que se pongan en el altar de Dios sin egoísmo, humildes, con carga, con visión. Levanta tu brazo, dile: Señor, quiero marcar historia. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde por este precioso tiempo, por esta hermosa historia, Señor, donde podemos oír hombres y mujeres que han trabajado, que lo han hecho con amor, con carga, con visión, que han tenido el espíritu del buen samaritano, que han batallado y han luchado, y hoy estamos disfrutando el resultado de hombres y mujeres que se han puesto en la brecha para luchar y batallar y sacar el departamento de escuela dominical adelante. Y si en esta tarde contamos con un equipo de hombres y mujeres por todos los rincones de Colombia que están haciendo este trabajo, no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo y la inspiración de las huellas que todos aquellos hombres y mujeres han dejado. Oh Dios, en esta tarde sigue levantando hombres y mujeres que dejen huella, sigue levantando hombres y mujeres que dejen huella, sigue levantando hombres y mujeres que dejen huella, para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, que a través de esta historia, en esta tarde podamos, Señor, entender que tú nos necesitas y que en este siglo XXI podemos marcar huella, podemos dejar huella para los que vienen tras de nosotros, para ver algún día recordar también lo que se ha podido hacer en esta hora, para la gloria de tu nombre. Jesús, gracias, Señor. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque yo les amo, dice Jesús, y su reino en los cielos está. Dejad a los niños venir a mí, es vuestro trabajo aquí, pues trayendo un niño a Cristo, tu labor al logrado cumplir, pues trayendo un niño a Cristo, tu labor al logrado cumplir. No importa su color, no su condición, no importa su edad, si pobres o ricos son, Dios les ama por igual, aunque sus ojitos no vean la luz, su boquita no pueda decir mamá. El Señor nos ha puesto en nuestro camino, tenemos que enseñarles la verdad. Dejar a los niños venir a mí, es nuestro trabajo aquí, pues trayendo un niño a Cristo, un anciano y a un joven ganáis, pues trayendo un niño a Cristo, puedes una familia salvar. No importa su color o su condición social, si sobre su rico son, Dios les ama por igual, aunque sus ojitos no vean la luz, o su boquita no pueda decir mamá. El Señor los ha puesto en nuestro camino, tenemos que enseñarles la verdad. De cada niño venir a mí, nuestro trabajo aquí, pues trayendo un niño a Cristo, aunque sea
ayude a hacerlo siempre. De cada enseñanza, Educación Cristiana Informa se ha grabado un video, de manera que usted puede también adquirirlo y seguramente unido a las memorias que tiene transcrito el documento completo de lo que los hermanos han expuesto en sus ponencias, para todo esto será para nosotros de grata bendición. Tenemos 20 minutos de receso y regresamos para cerrar el día de hoy con un tema también precioso de parte del Señor para nosotros. 20 minutos y volvemos.